Bueno, vamos a ver hoy algo que te dije en otro audio que iba a ver si lo armábamos, y era esta diferencia que tenemos que darnos cuenta que existe entre algunas cuestiones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque si no, encontramos que la gente habla de por qué nosotros cuestionamos cuando los cristianos hablan tanto de las bendiciones económicas, de las bendiciones materiales, cuando en realidad ellos de algún lado la sacan, por supuesto que sí, y la sacan del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver un poco cómo es esto realmente y vamos a darle un marco. Y vamos a acordarnos que nosotros estamos en la gracia y estamos viviendo en el nuevo pacto, no en el antiguo. Entonces vamos a ver realmente las diferencias que existen. Yo he notado 4 o 5 cosas distintas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, que los mandamientos tienen que ver con cuestiones de la carne, ¿no? Con cuestiones terrenales. Que después Jesús va a ampliar hacia lo espiritual y nosotros hoy los vemos espiritualmente. Por eso decimos también que es muy difícil, que no se puede cumplir con la ley. ¿No? ¿Por qué no se puede cumplir con la ley? Y a lo mejor uno dice, ¿por qué? Si yo no robo, no mato, no codicio, no respeto el sábado, si todas estas cosas honro a mi madre, ¿por qué no puedo cumplir con la ley? ¿Ves? Porque esa era una ley estrictamente terrenal hecha para los hijos de Israel. Pero no se podía cumplir la ley porque no era solamente el tema de no matar concretamente, era no matar con el pensamiento también. Entonces Jesús amplía y dice, no solo antes se dijo no matarás, yo digo el que mienta, el que se enoje, va a ser realmente severamente disciplinado, ¿no? Entonces vemos que acá hay una cuestión importante en el tema de los mandamientos, por ejemplo. Ya vamos a volver a esto. Otra cuestión que yo he visto, las bendiciones económicas. Bueno, en el Antiguo Testamento el Señor estaba todo el tiempo dando bendiciones terrenales, ¿no? Bendiciones y económicas. Pero también hablaba de prosperidad en general, pero la iglesia cristiana la quiere tomar como la prosperidad económica. Y ahora vamos a ver un poco. Se exaltaba mucho en el Antiguo Testamento, sí, la belleza física. La belleza física, cosa que en el Nuevo Testamento no. La vida larga, en el Nuevo Testamento Jesús habla de vida eterna, no de larga vida. Y este tema de el mandamiento de amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, vamos a ver cómo se resuelve. Entonces vamos a empezar con algunas cosas. Vamos a empezar, como te decía, con el tema, bueno, vamos a empezar con las bendiciones económicas que les gusta tanto a la iglesia, a la iglesia apóstata. Entonces vamos a ver que en el tema de las bendiciones económicas, por ejemplo, hay una palabra, claro, que es tremenda, ¿no? Y que está, espera, porque tengo todo bien delimitado, pero bueno. Vamos a ver, en Deuteronomio, por ejemplo, 28, Deuteronomio 28, dice bendiciones de la obediencia. Y estas bendiciones de la obediencia, claro, estas bendiciones de la obediencia son del 28, del 1 al 14, y dice, mira, por ejemplo, vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tu vaca, el rebaño de tus ovejas. Son unas bendiciones maravillosas, pero todas para Israel en lo terrenal, para Israel en lo terrenal. Ahora tú eres israelita, tú estás viviendo en la época esta de... No, entonces para nosotros son espirituales estas bendiciones, no pueden ser nunca terrenales ni carnales, ¿está bien?
Entonces, bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada y en tu salida. Esto es maravilloso. Seremos bendecidos continuamente espiritualmente. Derrotarás a tus enemigos que se levanten contra ti. Para nosotros, ¿quiénes son los enemigos? El pecado. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán. Enviará su bendición sobre tus graneros, ¿ves? Sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor te da. Te confirma por pueblo suyo, verán todos los pueblos de la tierra que es invocado el nombre del Señor en ti. Y después dice, el Señor hará que sobreabundes en bienes, en el fruto de tu vientre, otra vez en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor te juró dar, que te daría a tus padres. Y dice, que estos 2 versículos que te digo que le encanta al cristianismo, te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, esto es maravilloso, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. ¿La lluvia qué es? Las bendiciones, para bendecir toda obra de tu mano. Y acá lo mejor, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Yo lo he escuchado 40 millones de veces. Nosotros tendremos tanta abundancia que estaremos prestando y nunca tendremos que pedir prestado. Bueno, esto es tremendo, la verdad, esto era bien para Israel, y si nosotros lo vemos espiritualmente, lo único que tenemos que dar y nos tenemos que sentir saciados por la presencia de Cristo en nuestra vida, y por supuesto que no tenemos nada que pedir, y nosotros prestaremos lo que tenemos, que es la palabra de Dios. Muy bien. Y dice, te pondrá el Señor, el 13, como por cabeza y no por cola. Esto les encantaba. Y estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos. Ahora, fíjate qué quiere decir esto. Te pondrá por cabeza y no por cola. Y estarás por encima, nos decían a nosotros, vas a ser cabeza, vas a ser el jefe, vas a tener la empresa, vas a estar encima y nadie debajo. Basta. Esto es... Estarás encima del pecado, y te pondrá por cabeza y no por cola, es decir, por cabeza para someter a la criatura vieja y no que tú seas sometida por ella. Y no estarás debajo de quién, del pecado. Ahora sí que, si obedecieres los mandamientos, es decir, si estás en obediencia para el Señor. Pero bueno, por eso te digo este tema de las bendiciones económicas, que se toma todo literal en la iglesia apóstata. Entonces tenemos más del tema de las bendiciones económicas. Por ejemplo, en Proverbios, vamos a ver, Proverbios, espérame un cachito, Proverbios, ¿cuánto? 3, 9, 10. A ver, Proverbios 3, 9, 10 dice, bueno, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, ¿ves? Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto les encantaba. Entonces, ¿para qué? Para pedir el diezmo y la ofrenda. Y entonces, claro, como tú traes el diezmo y la ofrenda y las primicias, que es lo primero que vos de cada cosa que te den o que ganes, lo primero, la primicia, porque la primicia te da el doble que el diezmo, todavía se decía, ¿no? Entonces les encantaba. Esto es... con tus primicias, y entonces llenarás tu granero con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, fíjate que esto es para Israel realmente, porque ellos sí llevaban sus diezmos, sus primicias, y todo el fruto, que era eso, que no era dinero además, ¿no? Era todo esto, lo que producían sus graneros y demás. Entonces, esto le encanta al cristianismo para que decir que realmente esto es así, ¿no? Esto Dios te va a proveer, porque si vos traes la ofrenda y el diezmo al alfolí, entonces Él no te va a dejar. Bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos a ir a Segunda de Crónicas, vos ya estás entendiendo muy bien lo que estamos hablando, ¿no? Segunda de Crónicas 20, a ver, 20b. 20b dice, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros
creed a sus profetas y seréis prosperados. Uy, esto era tremendo, ¿no? Creed a sus profetas. ¿Quiénes son los profetas? Ellos, los pastores en su propia opinión. Entonces tú confías en nosotros, lo que nosotros te decimos, va a misa y vas a ser prosperado. ¿Prosperado cómo? Esto es prosperidad espiritual. No, vas a ser prosperado económicamente. Y en el 2025, también de Segunda de Crónica, también lo mismo, dice que viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¿Ves? Continuamente antes había esta cosa de mucho botín, entonces claro, entonces nosotros tendremos también esos botines tremendos que el Señor nos da, bueno, vamos a ver también en Segunda de Crónicas, a ver, si querés buscar el Antiguo Testamento de bendiciones económicas, está, pero petado, ¿no? Está lleno de bendiciones económicas. Entonces, 9:13... dice el peso del oro que venía a Salomón, bueno, acá la riqueza y fama de Salomón, fíjate vos, el peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes, también todos los reyes de Arabia, los gobernantes de la tierra, traen oro, plata a Salomón. O sea, todo esto, riqueza y fama de Salomón, del 9:13 al 28, está haciendo una descripción de todas las cosas y todas las riquezas y todo lo que le llevaban a Salomón, toda la abundancia material que le traía y la que él tenía también, ¿no? Entonces, bueno, realmente esto... tremendo cómo se exalta todo este tema así de la bendición económica, porque vuelvo a repetirte, el Señor también se manejaba con ellos, se manejaba con el tema de los premios y castigos, ¿no? Y como cuando Israel, él lo bendecía mucho, Israel se iba tras los Baales, entonces Dios ahí los castigaba, ¿no? Los disciplinaba, pero cuando les daba que bendiciones económicas. Muy bien. Primera de Crónicas 17:10 dice: el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos sus enemigos. Dice: te hago saber además que el Señor te edificará casa. ¿Ves? David, de que quería hacerle el templo al Señor, y el Señor dice: no me vas a hacer ningún templo, lo hará tu hijo, sino que yo te voy a edificar casa a ti. ¿Ves? Entonces el Señor te hará casa y el Señor te dará, y continuamente el tema de las bendiciones y las bendiciones económicas, que tú entenderás muy bien ahora que esto era estrictamente para el pueblo de Israel y en las condiciones de Israel, que además ganaban batallas. Entonces cuando ganaban batallas y cuando eran prosperados por los botines que recogían de las mismas batallas. No es la realidad de la iglesia hoy, no es la realidad. Nosotros batallamos contra un enemigo que es espiritual, que es el pecado. No vamos a batallar contra pueblos, porque si bien los cainitas hoy también existen, pero nosotros no los podemos reconocer, y Dios no nos da orden para que vayamos a matar a nadie, porque dice que no los podemos reconocer. Entonces nosotros lo único que tenemos que someter es a los enemigos espirituales, o sea, es al pecado, es a la criatura vieja, es a Satanás, que nos viene con sus doctrinas de demonios, con toda esta oferta del mundo, y esto es lo que nosotros tenemos que poder someter. Y tenemos una bendición espiritual muy grande y muy gloriosa, que es precisamente el poder espiritual para seguir sometiendo, y todo el fruto del Espíritu. Todo el fruto del Espíritu, que yo no pago con ningún dinero del mundo: el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la templanza, el dominio propio, la fe. Todo esto que es tremendo y que hoy la gente paga fortunas para poder tener un poco de paz en su vida y no la tiene. Entonces no me vas a decir que la paz, que el amor, que la paciencia es mucho más importante que tener un botín
de dinero, porque con el dinero vos no podés someter a tu criatura vieja, vos no podés tener victoria sobre tus pecados, que es lo que le pasa al cristianismo. Ellos pueden tener un montón de cosas, pero no tienen victoria en sus vidas personales sobre sus pecados de orgullo, de vanagloria, de codicia, de lo que sea. ¿Está bien? De miedos, de ansiedad, de todas estas cosas que tienen igual que las tiene el mundo. ¿Por qué? Porque no tienen poder espiritual para someter a su criatura vieja. Bueno, muy bien. Entonces esto en cuanto a las bendiciones económicas. Vamos con el tema que te decía de la belleza física. ¿Cómo era exaltada la belleza física? Vamos entonces a Primera de Samuel. Y vamos a ver este tema de la belleza física y vas a ver que sí es así. Primera de Samuel 16, a ver, espera un poquito. Primera de Samuel 16, 12, dice: envió pues por él, está hablando de cuando Samuel unge a David por rey, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Era rubio, hermoso, debía tener ojos celestes, David, ¿no? Era un rubio de ojos celestes guapísimo, Entonces acá está la belleza física. En Primera de Samuel 9.2, porque no es solamente con David el tema, mi Primera de Samuel 9.2, porque cuando también elige, Saúl es elegido rey, también fíjate lo que se dice de Saúl. Dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Saúl también era joven y hermoso, dice el Antiguo Testamento, y acá no se dice nada de esto, ¿no? Vamos a ver, acá digo en el Nuevo Testamento, no se habla más de este tema de la belleza física, para nada. Vamos a ver Génesis 39, 6b, a ver qué dice también. Dice: y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Ves? Hablando también de José, también era hermoso y bella presencia. Y de las mujeres también. Cuando se decía que Raquel era hermosa y en cambio su hermana no. Y cuando se decía también que la reina Esther también era bella, era hermosa. Todo se exaltaba muchísimo la belleza física, cosa que en el Nuevo Testamento para nada. Y al contrario, Pedro confronta esta idea de la belleza física. Vamos a ver en Primera de Pedro, a ver, espérame un poquito. Primera de Pedro 3:4, a ver qué dice. Dice: vuestro atavío, le está hablando de deberes conyugales, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, ¿ves? El del alma, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y si vos te fijás, todo el Nuevo Testamento, que te lo dejo para que tú lo recorras, como te digo siempre, mira los evangelios, mira las cartas, tú vas a ver en todo que lo que se exalta es realmente todo el tema espiritual, el crecer espiritualmente y el lograr las bendiciones espirituales, que de lo que se trata la vida cristiana. Otra cosa de la larga vida, de la belleza física, entonces ya está. Nada que ver en el Nuevo Testamento, al contrario, vemos que en esta época el diablo ha hecho un ídolo de la belleza física, de la salud física y demás, y esto no dice nada el Nuevo Testamento. Y acá sí, también los cristianos se meten mucho con este tema de que hay que tener que esta dieta, que la otra, que la alimentación sana, que la otra alimentación. Bueno, vos te tenés que cuidar, pero tampoco entrar en la exageración de gastarte fortuna para comer bien, porque eso no es así. Eso hace que te sientas después orgulloso, que te exacerbe tu vanagloria y tu soberbia de la belleza física, ¿no? Esto lleva también a otro tema que tampoco se exalta en el Nuevo Testamento, que es la larga vida. Hoy no es larga vida, hoy es vida eterna, porque además también se ha hecho un ídolo de la larga vida. Toda la gente quiere vivir muchísimos años y le pide a Dios realmente que la bendiga en la salud, y que tiene que sanar, si está enfermo tiene que sanarte el Señor, porque tenemos que tener larga vida con una salud física espectacular. Esto se ha hecho un ídolo en el Nuevo Testamento, sacado
de esta, a lo mejor, exaltación también del Antiguo Testamento, de la belleza física, de la larga vida, y vamos a ver. Salmo 91, 16, a ver qué dice respecto de este tema que te digo de la larga vida. Salmo 91, 16, a ver. Dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lo saciaré de vida eterna hoy, no de larga vida, y le mostraré mi salvación. También habla de larga vida en Proverbios 3.2. A ver, vamos a ver Proverbios 3.2. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Largura de vida, ¿ves? También dice muchísimo, ¿no? Cuando Moisés murió lleno de años, murió con larga vida, lleno de años, bueno, todas esas cosas. A ver, ¿qué más? Bueno, y por supuesto en los mandamientos, ¿no? En los mandamientos, en Crónicas, vamos a ver el tema de los... en Crónica no, perdón, en Éxodo vamos a ver el tema de los mandamientos, y en el cuarto, que es lo honrarás a tu padre y a tu madre. Acá está, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Ves? Y lo que veíamos antes, el tema de los mandamientos que eran todos: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, muy bien, entonces, y no te harás imágenes, muy bien. Ahora bien, y el de oro, para mí, el mandamiento por excelencia, con el que hay también mucha cuestión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mucha gente hoy exacerba también el cristianismo, el tema de amarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque en Mateo 22, 37, 39 dice que Jesús le responde a un escriba que le pregunta que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Y el segundo dice, gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, esto es la ley. Jesús vivía en la ley y estaba diciendo el mandamiento de la ley, porque le estaban preguntando cuál era el más grande mandamiento de la ley. Mandamiento de la ley. Ahora, en Juan 13, 34, 35, Jesús dice: un nuevo mandamiento os doy. Dice nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y agrega: en esto conocerán todos que seáis mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, fíjate tú que cambia acá también el enfoque, porque antes era amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, que si bien por supuesto que lo tenemos que seguir amando igual, pero ahora Jesús hace hincapié realmente en que nos amemos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Mira qué maravilla, Entonces, Él hace este hincapié en eso. Entonces, de ninguna manera el Nuevo Testamento alimenta la idea de amarnos a nosotros mismos, de levantar la autoestima, que eso no dice en ningún lugar, tampoco la Biblia habla de la autoestima. Entonces, no se exagera, al contrario. Mira, Romanos 15, 30 dice, porque ni aun Cristo se agradaba a sí mismo. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Qué quiere decir se agradó a sí mismo? Esto, porque cuando yo me amo a mí misma, me tengo que mirar a mí continuamente, entonces me tengo que agradar, como te dicen ahora, no, tú primera, esto, el otro, y te lo dicen no en el mundo, te lo dicen en la iglesia. Entonces, ni aun Cristo, dice, se agradó a sí mismo. Y algo que Pablo, que yo lo descubrí esto, y a partir de esto, de un predicador indio, a partir de esto empecé a investigar este tema, que él hace hincapié, ¿no?, en este tema de este último tiempo, de cómo aparecen estos amadores
amadores de sí mismos. Y ahí, ¿no? Te das cuenta perfectamente que esto es lo que está pasando hoy, ¿no? Los amadores de sí mismos, que son estos que dicen, ay, sí, yo me tengo que amar a mí porque dice el mandamiento que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero mirá lo que dice, segunda de Timoteo, espérate porque si lo encuentro, no lo tenía, no lo tengo señalado, acá está segunda de Timoteo 3:1, dice, también debes saber, está hablando del carácter de los hombres de los últimos días, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, claro, porque cuando vos te amás a ti mismo te convertís en todo esto también, en vanaglorioso, en soberbio, ¿no? Todo esto que es tremendo. Y dice además, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Amadores del entretenimiento, amadores de esto, ¿no? De todas las ofertas que el mundo te da, amadores de las nuevas doctrinas, del perdonarse a sí mismo, amadores de de tener una salud física espectacular, amadores de el coaching, del crecimiento personal, del desarrollo, de todo esto. Estos son los amadores de los deleites de la vida, o sea, de la vanagloria de la vida. Fíjate vos. Entonces, no solamente que el Nuevo Testamento ya no hace hincapié en que nos amemos a nosotros, al prójimo como a nosotros mismos, sino todo lo contrario, que el nuevo mandamiento es que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó, que ni aun Cristo pensaba solo en Él, ¿no? Sino que nunca se agradó a sí mismo y que acá el Señor a través de Pablo nos dice, ojo, porque en los últimos tiempos vendrán los amadores de sí mismos, que serán vanagloriosos, todo esto, y los amadores de los deleites de la vida. Bueno, yo creo que esto te habrá, como a mí, te habrá abierto un poco los ojos de cuál es esta realidad que nosotros, en la que nosotros tenemos que estar. Entonces, si nosotros estamos viviendo en esta época, estamos viviendo en el nuevo pacto y en la gracia de Cristo, por supuesto que sí. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Tenemos que ver el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que toda la Biblia es un anuncio de Jesús, por supuesto que sí, y si nosotros leemos toda la Biblia por supuesto, con un enfoque espiritual, está bien. Ahora, si vamos a leer literalmente, tenemos que saber que el Antiguo Testamento era para Israel, y que puede tener, por supuesto que tiene también una connotación espiritual para nosotros también, pero que lo que hoy nosotros tenemos que abocarnos es a Jesús, al Nuevo Testamento y a las cartas, ¿no? Pero sobre todo a los evangelios, porque esto es lo que dice Dios en el monte de la transfiguración, que le dice, ¿no? a los que estaban con Jesús, a Juan, a Pedro, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Dice, cuando se aparece la ley y los profetas, es decir, Moisés y Elías, pero Dios dice, a él solo id, o sea, a Jesús solo id. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entonces tenés que ver cómo vivió, qué es lo que hacía, qué es lo que decía Jesús, y a él tenemos que seguir. Y Jesús nunca dijo, nunca se miró a sí mismo, no. Y vemos que los hombres realmente de la sana doctrina de la iglesia del Señor, que amamos realmente poder estar contemplando el rostro de Dios diariamente y que queremos ser como Él y que queremos, entonces estamos envueltos y vivimos sintiendo realmente que no somos merecedores de nada, pero que Él con su amor tan fuerte y tan grande y yendo a la cruz todos los días, logramos, por supuesto, empezar a vivir en nueva vida, y bueno, pero que realmente sentimos, tenemos el reconocimiento profundo de nuestra criatura pecaminosa, de que somos pecadores, de que somos miserables, de que somos realmente desastrosos, pero Él nos ama, ¿sí? Y nosotros, por eso, es que caminamos tratando de agradarle a Él y ya dejar de agradar al mundo, las doctrinas y todo esto, sino agradarle a Él y poder vivir para Él y en Él. Y esto es para los demás, ¿cómo? Con amor, como dice Él, con amor de perdón
y consecuentemente de servicio. Y estudiando la palabra, compartiendo la palabra con los hermanos, y esta es la vida. Esta es la vida del Nuevo Testamento, esta es la vida en Cristo Jesús. Y estamos en los últimos tiempos, gente. Estamos en los últimos tiempos. Ojo, porque el Señor te va a decir, cuando le digas Señor, Señor, te va a decir, apártate de mí que no te conozco. ¿Está bien? Porque si no vives en esta realidad, que es Lucas 9:23, sometiendo a tu criatura vieja, es decir, negándote a tu voluntad. ¿Y qué es tu voluntad? Precisamente todas estas cosas que te ofrece el mundo, nada, y lo que te ofrece tu propia cabeza, de pensamientos, de qué sé yo, de proyectos, de ilusiones, de lo que sea, no dando pie a estas cosas, sino realmente metiéndonos en lo que Cristo nos enseña, en lo que Cristo nos da, y lo que Cristo quiere para nosotros, porque Él viene pronto. Y entonces yo creo que no te das cuenta, pero hay muchos y muchas, desgraciadamente, hermanos o hijos de Dios atrapados en la religión, que lamentablemente se van a perder, se van a perder, porque no quieren darse cuenta, no es que no lo vean, no quieren darse cuenta, no quieren salir de esto, de los placeres de la vida, de la vanagloria de la vida, del crecimiento personal, no quieren salir de hoy sentirse en la estratosfera porque tienen logros materiales, porque tienen logros profesionales, porque todo eso es basura para Cristo, todo es basura. Y si no lo tienes por basura, entonces empieza a pensar realmente que tu futuro está muy en peligro. Y sabemos muy bien que hoy puede ser el día de la partida. Entonces, ojo, porque a veces creemos que vamos a tener tiempo de arrepentirnos, pero empieza a arrepentirte ya, porque hoy puede ser el día de la partida. Y no quiero ser agorera, quiero ser realista de verdad, quiero decirte lo que es. Y yo sé que esto que te estoy predicando y que te estoy diciendo no es popular para nada, y a lo mejor a tu criatura vieja le cae tan gorda como a mí. A la mía también no le gusta. ¿O te cree que le gusta? Claro que no le gusta. Pero esta es realmente la verdad. Y yo no puedo decirte otra cosa que no sea la verdad. Desde que la descubrí, vos sabés, desde que me arrepentí, porque el Señor me mostró cuál era mi condición anterior, que era miserable y que era realmente para el mundo. Entonces, desde que me convertí de verdad, hoy yo lo único que te voy a decir es la verdad. Y te voy a confrontar en la medida que pueda y en la medida que encuentre, como lo hago con Facebook, y hay muchos hermanos que se ofenden, pero yo, porque parece que la verdad ofende, yo digo la verdad. Así que bueno, me gustaría que escuches con mucha atención, que lo vuelvas a oír este audio y que realmente te des cuenta si a la luz del Espíritu Santo, si es que tenés el Espíritu Santo porque vives en arrepentimiento. Si no, empieza a arrepentirte para que el Espíritu Santo te dé luz, porque si no, no te va a dar luz tampoco para que veas esta verdad.